este video hablaremos de estándares de biodiversidad, y en particular sobre Darwin Core. Preguntémonos primero qué estándares utilizamos para tratar con datos de biodiversidad. Y en primera instancia podemos pensar en algunos estándares globales, es decir, que son ampliamente utilizados por toda la comunidad. A su vez, usamos también algunos estándares que son un poco más restringidos en el sentido local o regional, o incluso en el sentido temático. Por ejemplo, si yo estoy tratando con datos sobre especímenes marinos, es posible que utilice algunos estándares que no necesariamente aplican a especímenes terrestres. A su vez, además de los estándares propios de nuestra comunidad, también utilizamos estándares que derivan de otras disciplinas. Por ejemplo, para nombrar países, utilizamos estándares que vienen de la disciplina geográfica, no necesariamente de la rama de biodiversidad. Ahora, los estándares propios de la comunidad son desarrollados y mantenidos por una organización que es la Biodiversity Information Standards, también conocida como TADWI. En la página web de TADWI podemos ver cómo funciona la organización y cuáles son los estándares que producen y mantienen. Y entre toda la lista de estándares que son desarrollados y mantenidos por TADWI, podemos destacar dos que son quizás los más utilizados dentro de la comunidad, que son el Darwin Core y el ABCD. En este video nos vamos a focalizar en el estándar Darwin Core. Entonces, empecemos por preguntarnos qué es el Darwin Core. El Darwin Core es una lista de términos o campos. Uno los puede pensar como campos. Por ejemplo, si uno tiene una planilla de datos, el encabezado de esa planilla y los nombres de los campos pueden ser representados por términos de Darwin Core. Entonces, Darwin Core es una lista de términos y sus definiciones relacionados con datos de biodiversidad. Ahora, esa lista de términos puede parecernos infinita y, en cierta manera, hasta la podríamos pensar como una caja negra cuando recién nos ponemos en contacto con el estándar. Ahora, estos términos, a pesar de que parecen una caja negra, pueden organizarse de forma categórica. Los términos del estándar están organizados en clases de términos. Y esas clases de términos pueden estar dentro del Darwin Core simple o también dentro de clases auxiliares. Por ejemplo, dentro del Darwin Core simple tenemos clases de términos que refieren al evento, a la locación, al contexto geológico, al taxón, etc. Entonces, si volvemos a nuestra caja negra, podemos distinguir grupos de términos que están dentro de esas clases. Entonces, taxón, medidas. Y es más, si miramos con un poco de detenimiento, seguramente vamos a identificar algunos términos que nos son más familiares. Es decir, a pesar de que es un grupo de términos muy grande y que cada uno tiene su complejidad, hay algunos con los que nos podemos relacionar más sencillamente, que los podemos comprender desde un principio. Entonces, vamos a explorar un poco cómo estos términos se muestran en la página del estándar. En la página del estándar tenemos listados todos los términos bajo las distintas clases en las que se categorizan. Ahora, si nos fijamos en algún término en particular, pongamos el ejemplo del término país, vamos a entender cuáles son las partes que componen al término dentro del estándar. Y en primera instancia, cada término tiene un identificador. Además, como dijimos, cada término tiene una definición. En el caso particular de país, será el nombre del país o la mayor división administrativa en que ocurre la locación. Además, tiene una serie de comentarios, y entre esos comentarios se puede acceder a otra página, que es una página del tipo Wikipedia, donde volvemos a encontrar la definición del término, algunas notas y ejemplos, y además, y que es lo interesante de estas páginas Wikipedia, tenemos traducciones a distintos idiomas de las definiciones de los términos. Y esto es bastante útil para todos los que no somos angloparlantes. Ahora, volviendo a esta página del término país, podemos identificar que entre los comentarios hay una recomendación para utilizar vocabularios controlados. Esto ocurre para varios términos del estándar. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno utiliza el término, debe utilizar como valores ciertos valores que están previamente acordados en la comunidad.
El uso de vocabularios controlados mejora la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque nos permite encontrar la información más fácilmente. Pongamos el ejemplo justamente de país. Si yo pongo como valor de país Argentina o pongo ARG punto, todos podemos entender que estamos refiriéndonos quizás al mismo país, pero cuando uno busca esos datos en una base de datos, tiene que conocer necesariamente esos dos valores para obtener todos los resultados posibles. Entonces, ponernos de acuerdo en utilizar Argentina, escribiéndolo la palabra completa, nos facilita el acceso a la información, nos facilita descubrir la información y en última instancia, utilizarla. Entonces, hacia la calidad de los datos. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando uno explora el estándar Darwin Core. Va a ver que hay muchos términos que recomiendan el uso de vocabularios controlados, pero algunos de ellos realmente no tienen un vocabulario controlado firmemente establecido para toda la comunidad. Entonces uno tiene que tener la precaución de buscar cuáles son los vocabularios controlados que son más aceptados o más utilizados dentro de la comunidad. Ahora, volviendo a la página general, uno va a tener ese esquema de definición, comentario y recomendaciones para cada uno de los términos que están incluidos en el estándar. Ahora bien, planteémonos algunas preguntas. En primer lugar, de todos esos términos que veíamos que hay en el estándar, de toda esa caja negra, ¿es necesario utilizarlos todos? Y la respuesta es no. Y vamos a ver un ejemplo de por qué no. Supongan que yo tengo un espécimen preservado. No tendría mucho sentido que yo utilice términos que son referidos al contexto geológico para este tipo de especímenes preservados. ¿Por qué? Porque yo tendría esos campos probablemente siempre vacíos. O sea, no tiene mucho sentido utilizarlos. Entonces la siguiente pregunta que surge de inmediato es ¿qué términos de Darwin Core debo utilizar? Y la respuesta es uno debe utilizar tantos como sea posible, dentro de lo razonable como veíamos en la pregunta anterior. Y tantos como sea posible implica que uno trate de compartir la mayor cantidad de información posible de la mayor cantidad de maneras posibles. Ahora bien, si bien uno puede elegir qué términos de Darwin Core utilizar, hay ciertas circunstancias que nos llevan a utilizar algunos términos en particular. Por ejemplo, para GBIF existe una serie de requerimientos que tienen que ver con la calidad de los datos que uno comparte. Y GBIF lo que indica es que hay ciertos campos que son requeridos, hay ciertos términos de Darwin Core que uno debería compartir siempre que comparte un conjunto de datos. Entonces hay una lista de estos términos, por ejemplo, el nombre científico. Si uno comparte un set de datos, los registros deberían siempre tener un nombre científico. Luego hay otro conjunto de términos que si bien no son requeridos son fuertemente recomendados. Y por último hay un tercer grupo de términos que se recomienda que se compartan si la información está disponible. Entonces hay que tener en cuenta que cada agregador de datos o incluso a nivel de usuario, cada uno tendrá un requerimiento referido a la calidad de los datos y a la cantidad de términos de Darwin Core que se comparten particular. Entonces uno tiene que estar alerta para satisfacer los requerimientos de calidad de datos de los consumidores. Ahora, volviendo a las preguntas, la última pregunta es ¿cuándo debo utilizar Darwin Core? Y hay en principio dos posibles respuestas. En la fuente, es decir, en mi base de datos o en la base de datos de la colección, o al compartir los datos. Y ya vimos que al compartir los datos utilizar un estándar es fundamental, porque nos permite intercambiar la información de modo que el que la produce y el que la recibe entiendan de qué se trata. Ahora, cuando uno piensa en utilizar el estándar Darwin Core en la fuente, es decir, en mi base de datos, uno tiene que tener cierta precaución, porque no hay que olvidarse que las bases de datos internas deben ser útiles a los usos diarios de uno. Entonces, por ejemplo, si uno habla castellano, uno posiblemente quiera tener un campo en su base de datos que se denomine año y no year. Entonces, quizás no tiene sentido poner necesariamente, forzar mi base de datos a ajustarse al estándar Darwin Core. Otro ejemplo podría ser si yo tengo campos internos en mi colección. Por ejemplo, el número de estante donde están los recipientes con los especímenes. Ese campo no tiene un equivalente en Darwin Core y sin embargo es un campo que es muy útil para mi trabajo diario. Entonces, no necesariamente tengo que forzar mi base de datos
a utilizar el estándar Darwin Core. Ahora, si yo en mi base de datos no tengo Darwin Core, pero al compartirlos necesito Darwin Core, evidentemente en algún momento va a tener que haber un paso de mapeo de esos campos originales al estándar. Entonces veamos un ejemplo rápido, sencillo, de cómo serían los tipos de mapeos posibles de campos a Darwin Core. En este ejemplo tenemos un campo original que yo denominé fecha, con un valor 9 de mayo 1985. Muy bien, eso puede tener un mapeo directo a un campo en Darwin Core que es verbatim event date, que quiere decir la fecha del evento original, o sea, tal como estaba escrita. Y en este caso el valor de ese campo en Darwin Core va a ser igual al valor en mi campo original. Ahora también hay mapeos indirectos, y estos mapeos indirectos pueden involucrar transformaciones de los datos. Un ejemplo es, a partir de ese campo original de fecha, tratar de completar el campo event date, es decir, la fecha del evento. Y como en el Darwin Core la definición de este campo pide que la fecha está en cierto formato, yo no puedo simplemente repetir el valor que tenía en el campo original, sino que debo hacer cierta transformación para cumplir con lo que me pide el estándar. Entonces es un mapeo indirecto, porque estoy transformando los datos originales y completando otro campo de Darwin Core en el formato que el estándar requiere. Otros tipos de mapeos indirectos podrían ser, a partir de ese campo de fecha, completar 3 campos separados para año, mes y día. Y asimismo, también podría ser para el Start Day of Year y para el End Day of Year. Bien, estos son mapeos indirectos a partir de un único campo. Ahora también está el caso en que uno mapee varios campos a un único campo en el estándar. Por ejemplo, si uno tiene 2 campos en su base de datos, uno que dice piel y otro que dice tejido, es decir, piel, sí, tengo piel, tejido, sí, tengo tejido. Muy bien, no existen campos en Darwin Core a donde mapear estos valores. En cambio, sí existe un campo para preparaciones, y este campo de preparaciones requiere un cierto formato. Y fíjense que dice piel barra vertical tejido. O sea, estoy transformando esos datos para ajustarlos a un campo en el que poder incluirlos dentro del estándar Darwin Core. Entonces, fundamental para mapear correctamente, es necesario conocer los datos originales, es decir, qué quiere decir cada campo, qué tipo de datos tiene, a qué se refieren, y conocer el estándar y las definiciones de los términos en el estándar, cuáles son los requerimientos de cada término en el estándar. Ahora, por supuesto, seguramente nos vamos a encontrar con algunos campos que no podemos mapear ni directa ni indirectamente. Entonces, ¿qué hacemos con esos campos? Bueno, una de las posibles soluciones es no incluirlos o no compartirlos. Un caso de esto, un ejemplo de esto, sería el número de estante. Quizás para nadie más que para nosotros es importante saber dónde pusimos los frascos con los especímenes. Entonces, esa no correspondencia con Darwin Core realmente no tiene o puede no tener un efecto profundo en el hecho de compartir los datos. Entonces puede no incluirse o no compartir. La otra opción es incluir los datos en campos generales si es que corresponde. Por ejemplo, en campos de remarks, de los cuales hay varios, hay location remarks, occurrence remarks, taxon remarks, o en el campo dynamic properties, que también que son propiedades dinámicas, que también es un campo general. Entonces, si hay datos que pueden incluirse en estos campos y compartirse, es una de las maneras de compartir datos que provienen de campos que no mapean. Y en última instancia, también se pueden compartir algunos de estos datos utilizando extensiones a Darwin Core. En este video no vamos a profundizar en las extensiones a Darwin Core, pero los invito a mirar el video que está en este enlace, donde se hace una descripción de las extensiones, de qué son las extensiones y cómo se utilizan. Muy bien, luego de haber visto todas estas cuestiones sobre el estándar Darwin Core, ¿qué hacemos si tenemos preguntas sobre el estándar? Bueno, en la comunidad muchas veces nos encontramos con que no tenemos a alguien que nos responda las preguntas directamente. Entonces, en el último año se ha creado una iniciativa, que es una doble iniciativa, que se llama Darwin Core Hour y Darwin Core Questions and Answers, que quiere decir preguntas y respuestas. Y la idea de este proyecto es que si uno tiene dudas o consultas sobre el uso del estándar Darwin Core, las pueda remitir
a un grupo de personas que trabajan normalmente con el estándar y que puede brindar respuestas a nuestras preguntas. Los invito a que visiten las páginas web y si quieren enviar preguntas sobre el uso del estándar, no duden en utilizar el formulario de envío de preguntas.